Bueno, Dios les bendiga a todos. Saludos. Bienvenidos a nuestra clase bíblica. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí un jueves más. Vamos a orar como siempre y a pedirle dirección al Señor y que sea Dios, ¿verdad? Dirigiendo la clase y guiándonos en todo. Señor, gracias te damos en esta noche. Mira a mis hermanos, mírame a mí, Señor, y mira esta clase, Señor, que es tu palabra, la que vamos a hablar en el día de hoy y en la noche de hoy. Y pedimos tu dirección, Señor, esperando que seas tú glorificándote en esta clase, Señor, y que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros corazones, Señor, y que podamos entender mejor tu revelación, Señor. Tú nos has dado tu palabra a hombres, Señor, con mentes normales, Señor, y eso significa que somos capaces de entender las palabras que tú has escrito, Señor. Danos iluminación y dirige nuestros pensamientos y nuestro corazón para que podamos entender tu palabra, Señor, y de esa manera podamos servirte de una mejor manera para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí noche tras noche. Bendice a cada hermano, Señor, que está aquí en esta noche solamente. O que está viéndonos a través de una grabación, Señor, y los que no están, Señor, y no han podido estar, que disfruten, Señor, si en algún momento esta clase puede llegar a sus oídos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, la semana pasada la clase estuvo muy interesante, tan interesante que nos pasamos del tiempo y tuvimos que cortar de momento. Y estábamos hablando sobre el mandato de la membresía y honestamente nos quedamos en la pregunta número 5. Es por esa razón que realmente yo no envié más preguntas porque yo creo que tenemos suficiente información para seguir hablando sobre el mandato de la membresía. Y discutíamos la semana pasada, ¿verdad? Que muchas iglesias posiblemente no entienden el rol de importancia que tiene la membresía en la iglesia. Y eso es lo que estamos tratando de que veamos en la escritura, ¿verdad? Cuando leímos los versos que leímos y realmente nos está apuntando de que en la iglesia primitiva, la iglesia en sus comienzos, tenían algún tipo de membresía porque podían excluir a algunos cuando se le aplicaba la disciplina. Entonces, si tú excluyes a alguien, pues lo haces porque ya está incluido. Entonces, había algún tipo de membresía. Quizás la Biblia no es tan clara en cómo nosotros debemos de llevar a cabo eso y cada iglesia, ¿verdad? Hoy en día tiene su proceso de membresía, pero lo cierto es que sí, de alguna manera había un tipo de membresía y la iglesia sabía, los hermanos sabían quiénes eran los miembros y los hermanos sabían quiénes no eran miembros. Y una de las cosas que nos habla la escritura la semana pasada, nos habla de los que estaban afuera y los que estaban adentro. Así que podemos entender realmente que se sabía quiénes estaban afuera y quiénes estaban adentro. Entonces, eso nos deja ver que um, había algún tipo de membresía en la iglesia, no era simplemente un asistir por asistir, que es lo que posiblemente hoy en día se lleva a cabo en muchas congregaciones donde la gente asiste, pero no hay ningún tipo de compromiso, simplemente están asistiendo ahí domingo tras domingo. Yo di el ejemplo, ¿verdad? De varias iglesias que yo asistí donde yo nunca recuerdo que se me diera una clase de membresía, pero yo me consideraba miembro y hasta participaba de muchas de las cosas que se hacían, aunque realmente yo como tal nunca supe que hubiera una lista de membresía o me dieron una clase de membresía como tal. Lo que me hacía miembro era que yo asistía regularmente, pero no lo veía de esa manera porque realmente no me lo enseñaron de esa manera tampoco. Entonces, vamos a seguir con la clase de hoy. Y entonces, para la clase de hoy, vamos a comenzar leyendo un verso que se encuentra en Hebreos 13:17. Hebreos 13:17, y basado
en este verso de Hebreos 3 y 17 es que el resto de las preguntas se van a llevar a cabo. ¿Okay? Dice ahí, Hebreos 3 y 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ese es el verso de la clase de hoy. Y entonces comenzamos con la pregunta número 6. Por ahí está Glory, está por ahí. Sí. ¿Tienes la pregunta número 6? Sí. Según el autor, ¿a quiénes deben someterse los cristianos? ¿Significa esto que todos los cristianos deben someterse a todos los líderes de la iglesia en todas partes? Según el autor, ¿a quiénes deben someterse los cristianos? Y si esto significa que todos los cristianos deben someterse a todos los líderes de las iglesias en todas partes. Francesca. Me dice que tengo que someterme a nuestro pastor. En lo que leí no decía a todos los líderes, pero sí a nuestro pastor, pero también sabemos que debemos tener respeto para todo el mundo. ¿Será que Francesca tiene la contestación del libro? No. Eso me sonó medio raro, porque está casi exacto como lo dice el libro. Cristal, tú tenías también la... Eso es que mi pastor me ha enseñado bastante bien. Gracias, Francesca. Glory, ¿qué dice la contestación? Ok, dice, el autor dice a sus lectores cristianos que se sometan a sus líderes. Si bien en un sentido los cristianos deberían respetar a todos aquellos que son verdaderos líderes cristianos, no se manda que los cristianos se sometan a todos los líderes de la iglesia en todas partes, sino solo a aquellos líderes con quienes se han identificado personalmente al comprometerse con la iglesia, sometiéndose a la autoridad de la misma. En otras palabras, los cristianos deben someterse a los líderes de la iglesia a la que pertenecen. Ok, entonces usted tiene su iglesia local. Cristal, antes de comentar. Sí, que con eso yo quería decir lo que eso significa que, por ejemplo, yo asisto a la Iglesia Bíblica Gracia y Misericordia, me hago miembro, yo me debo de someter a ti como pastor, yo pertenezco al grupo de damas, yo me debo de someter a mi líder de damas, ¿verdad? Exacto. Ok. A los líderes de tu iglesia local, sin dejar de respetar los demás líderes, pero los demás líderes de otras iglesias, otras congregaciones, por ejemplo, en el caso de nosotros, otras congregaciones de la Alianza, no son tus pastores, o tú no estás bajo ese liderato como tal. Sí, tú le debes un respeto porque es un líder en su iglesia, pero tu sometimiento es a los líderes que Dios ha puesto en tu iglesia local. La idea es que la iglesia local tiene líderes y según Hebreo, que fue lo que leímos, nosotros debemos de someternos a esos líderes que Dios ha puesto en nuestra congregación. ¿Ok? Muy bien. Estoy en este lado de la cama donde hay un hoyo, porque ahí es donde duerme el pastor, y entonces me estaba cayendo. ¿Cómo que un hoyo? Se me cayeron todos los papeles. Ok, déjame ver si... Ok, so dice la número 7. Imagina una situación en la que un anciano de una iglesia local está predicando fielmente la palabra de Dios y confronta un pecado en tu vida que tú no quieres tratar. ¿Cómo sería diferente esta situación para ti en el caso de ser miembro de la iglesia en comparación a alguien que no es miembro? ¿Se entendió la situación? Dice, voy a leerla otra vez. Imagina una situación en la que un anciano de una iglesia local está Glory, predicando. Solamente porque siempre que mencionamos ancianos,
Se refiere a pastor, ¿ok? Ah, pastor, sí. Sí. Ok, perdón. Está Para bien. que la gente entienda que es un pastor. Un anciano, lo mismo que un pastor. Sí. Imagina una situación en la que un pastor de una iglesia local está predicando fielmente la palabra de Dios y confronta un pecado en tu vida que tú no quieres tratar. ¿Cómo sería diferente esta situación para ti en el caso de ser miembro de la iglesia en comparación a alguien que no es miembro? Cristal otra vez. Dale. Pues yo creo que si eres miembro, pues prácticamente tienes la responsabilidad de hablar con el pastor y decirle y hablarle y explicarle la situación. Si no fuera miembro, pues obviamente no tienes esa responsabilidad, porque estábamos hablando en la clase pasada, creo que era, o en una de las clases, que nosotros teníamos responsabilidades y que íbamos a hacer un pacto. En ese pacto me imagino que va a estar explicado todo eso. Ya al tú ser confrontado y al tú pues tener el conocimiento y reconocer eso en tu vida, pues tú tienes la responsabilidad como parte del pacto en hablar con tu líder. Muy bien. ¿Quién puede decir algo más sobre eso? Para mí, no importa si es miembro o no, si Dios está hablando a tu corazón, tú tienes que hacer algo. No me gusta esta pregunta mucho. Sí, porque la pregunta realmente lo que quiere la pregunta es que veamos. Déjame ver cómo contesto esto. La pregunta lo que quiere es que veamos que hay una diferencia si tú eres miembro y si tú no eres miembro. O sea, si tú eres miembro y te confrontan con tu pecado, tu responsabilidad, porque estás bajo, como dijo Cristal, bajo ese pacto que tú haces con tu iglesia local, pues tu responsabilidad es arrepentirte. Pero si tú no eres miembro y no quieres arrepentirte de tu pecado, pues te vas como Juan por tu casa, ¿ok? Y entonces no hay ninguna responsabilidad. O sea, no le tienes que dar cuentas a nadie porque realmente no le... ¿Sería arrepentirse de la palabra o sería tratar el pecado? ¿Perdón? ¿Sería arrepentirse la palabra a utilizar o sería tratar el pecado? Fíjate, lo que dice el libro es confronta tu pecado. Un pecado en la vida. Yo creo que la pregunta está bien hecha, quizás que no la entendimos. Mira cómo dice la pregunta. Imagina una situación en la que un pastor, ¿verdad?, de una iglesia local está predicando fielmente la palabra de Dios, ¿verdad? Y confronta un pecado en tu vida que tú no quieres tratar, ¿ok? Tú no lo quieres tratar, ¿ok? Pero tú eres miembro de la iglesia. Pero si eres miembro de la iglesia, tenemos que tratar con tu pecado. ¿Entiendes? Exacto, por eso fue, pero como utilizaste Ahora la palabra sí. arrepentir, yo, Okay. espérate, porque Sí. arrepentir tiene que arrepentirse. Ok, sí. Sí, esa es Tratar. a veces la pregunta no la captamos bien. Yo vi que Neymi tenía la mano levantada. Sí, no, pero era en base a lo que pensábamos que era la pregunta, Dios los bendiga. Sí, sí. Pero ahora viéndolo, ¿verdad? Desde la pregunta en su contexto, la realidad es que el que no es miembro no hay que decirle nada porque no es parte de la familia de Cristo. No se puede, no, pero si tú eres miembro, tenemos que tratar con tu pecado. Y esa es la diferencia entre ser miembro y no ser miembro, ¿ok? Hay una diferencia. Cristal. Estoy confundida, yo entendí la pregunta. Yo no sé. La leo de nuevo. Yo ahora. La leo de nuevo. La pregunta dice así. Okay. Dice así. Imagina una situación en la que un predicador o un pastor de la iglesia local está predicando fielmente la palabra de Dios y confronta un pecado en tu vida que tú no quieres tratar. ¿Ok?
tú no quieres tratar con ese pecado. ¿Cómo sería diferente esa situación para ti en el caso de ser miembro de una iglesia en comparación a alguien que no es miembro de una iglesia? Tú no quieres tratar con tu pecado, pero en uno de los casos tú eres miembro, en el otro caso tú no eres miembro. Entonces, hay dos maneras, porque, por ejemplo, no quiero ir a la contestación del libro, pero si yo soy pastor y viene una visita que está en pecado, yo no puedo caerle arriba a la visita por su pecado porque no pertenece a mi iglesia. Yo creo que eso es lo que quiere decir el libro. Ahora, cuando alguien pertenece a mi iglesia y yo sé que está lidiando con un pecado que no le agrada a Dios, pues entonces yo sí puedo, como pastor y él como miembro de la iglesia local, yo sí puedo amonestarlo para en cuanto a su pecado, ¿ok? Yo creo que eso es lo que realmente lo que quiere decirnos el libro, que entendamos. Tengo a Harling, espérate, Francesca y Naomi. Sí, eso yo le iba a decir que, algo te lo dijo, yo le iba a decir que la diferencia es cuando, vamos a suponer, si yo visito una iglesia que no es la mía y un pastor está hablando de algo que quizá tiene que ver conmigo, como muchas veces te dice, yo estoy hablando en general, no estoy hablando con alguien específico, pero en realidad yo me doy cuenta que eso está diciendo, está hablando a mi vida. Quizás yo tengo una iglesia que no es la mía, también yo puedo pararme cuando se acabe el culto e irme y no darle ningún, quizás en ese momento no darle no lidiar con el pecado. Exacto, no lidiar con el problema en ese momento porque no es mi iglesia. Pero si se diera el caso de que yo estoy en mi iglesia y el pastor dice algo y a mí me llegó, wow, eso es exactamente lo que me está pasando, que es un pecado. Se supone que aunque el pastor no, sáquenseme del cuarto, por Dios, déjenme hablar. Aunque el pastor no me lo diga directamente a mí, que el pastor no sepa, que sea el Señor que esté poniendo palabras en la boca del pastor, pero a mí sí me habló. Como creyente, yo debo de tratar también mi problema. Se supone que tengo que hablar con el pastor y decir, pastor, me está pasando este problema y yo quiero que oren por mí, o yo quiero buscar la solución para dejar de ese pecado, porque se supone que si somos creyentes y Dios te está hablando a ti de que tú, aunque tú no quieras tratar con ese pecado, pero conscientemente tú, si tú eres creyente y Dios te ha cambiado, tú sabes que tienes que tratar con ese pecado, porque tú no puedes seguir metida en ese pecado. Porque cuando somos cristianos y decimos que Dios nos cambió a nosotros, debemos hacer lo que sea para salir, para con la ayuda del Señor salir de donde nosotros estamos y no quedarnos ahí estancados. Es lo que yo pienso. Es la diferencia de cuando tú estás, si yo voy a otra iglesia, yo no voy a ir porque no tengo confianza, no es mi pastor, no es nadie. Aunque yo sepa que me está pasando a mí, yo voy a salir, me voy a ir. Pero es diferente cuando me pase en mi iglesia. Yo creo que uno tiene que confrontarlo e ir a hablar con su pastor. Yo creo que al final, si Dios te confronta tu pecado y tú no estás en tu iglesia, realmente tú tienes que lidiar con tu pecado, ¿sabes? Deberías de hablar o con el pastor que está o después con tu pastor, pero de que debes de hacer algo con tu pecado. Pastor, yo no dije que no tiene que hacerlo. Yo lo que dije es que en ese momento, como no es mi pastor, no es mi iglesia, yo lo que voy a hacer es que me voy a parar y me voy a ir. Yo no dije que tú no vas a lidiar con él. ¿Sí, no? Pero como tú no tienes confianza con ese pastor ni con esa iglesia, porque puede ser que te hayan invitado a esa iglesia, pues tú no vas a ir donde ese pastor o donde esa persona que tú no conoces, que tú nunca has visto, a decirle. Ahora, yo lo que dije fue que la diferencia, si me pasa directamente en mi iglesia, exactamente en ese momento, y Dios te está confrontando a ti, tú una vez tienes que ir a hablar con tu pastor. La diferencia, si tú estás en otra iglesia, tú no vas a hablar con ese pastor, tú tienes que ir a hablar con el tuyo. Es lo que estoy diciendo, cuál es la diferencia de cuando tú no eres... Hay gente que lo ha hecho con o sea, que hay gente que a pesar de que no es su pastor, se han atrevido a hablar con otro pastor y han recibido. Digo, hay veces que si la situación es difícil hay que hacerlo, ¿sabes? No importa si es... pero puedo entender lo que estás diciendo y puedo entender también lo que dijo Becky. Glory, tú levantaste la mano como alumna. Yo te vi que tú levantaste la mano. Sí, yo levanté la mano como alumna, pero ya tú dijiste, para no ser redundante, la bajé. Mira, puedes leer la contestación del libro para ver qué dice el libro sobre... Era pastor.
Adelante. Yo levanté la mano, no me estaban atendiendo. Ah, porque la bajaste. Porque la bajaste otra vez, Nemi. La bajaste. Sí, no, porque, no, yo la bajo porque para que sepan que ya que me toca, pero. No, a veces se me olvida dejarla levantar hasta que yo te... Porque yo las bajo. Hasta que yo las empieces a bajo. Sí, hablar. sí. Dale, No, dale. tú dijiste, a lo último tú dijiste, ¿verdad? Parte de lo que quería traer, porque aún a los que no son miembros, pero hay muchas personas en las iglesias que se congregan domingo tras domingo y no quieren hacerse miembros, pero entonces, si esa persona está haciendo algún pecado y está asistiendo a la iglesia, ¿verdad? En particular, aunque, ¿verdad? Bíblicamente la persona no esté comulgando en el sentido que tenga algún tipo de ministerio, que pertenezca a algún grupo, pero aún así está yendo a la iglesia y está afectando la imagen de la iglesia como tal. El pastor pudiera de igual manera, ¿verdad? Explicarle o no, o qué tú piensas. Yo creo que es bien difícil hacerlo cuando no se hace como debería de hacerse, Naomi, ¿sabes? La membresía bíblica, nosotros deberíamos saber quiénes están adentro y quiénes están afuera. Y en este asunto del pacto, tanto está la responsabilidad del miembro como la responsabilidad del pastor. Entonces yo no puedo ir donde alguien que se considera miembro pero no lo es, simplemente porque asiste, ¿verdad? Y no está oficialmente en la lista de la membresía, a poder excomulgarlo, por ejemplo, a llegar a ese extremo porque está cometiendo un pecado, ¿entiendes? Porque realmente la persona no se ha comprometido con su iglesia local. Entonces, yo como pastor, yo no puedo decirle cómo le puedo hablar a un miembro de la iglesia realmente. Sí, no, ¿Entiendes? yo te lo digo como una orientación, ¿verdad? No como una disciplina que recibe el miembro de la iglesia, ¿verdad? Porque sea lo que sea, Consejo pues, podemos dar siempre. consejo. Consejo sí, pero cuando se trata de algo serio, de que, oye, ten mucho cuidado con este pecado, ¿sabes? Puede afectar lo que es el nombre de la iglesia. Bueno, si no es miembro de la iglesia, no va a afectar el nombre de la iglesia, aunque él se considere que pertenece a la iglesia, ¿sabes? Y entonces hay un problema ahí de cuál es el proceso de alguien hacerse miembro en su iglesia. Y eso es lo que yo quiero que vea. ¿Sabe cuántas iglesias hay que no tienen membresía y que no hay este compromiso entre el liderato y el miembro? Y ese compromiso no es tan fuerte, en el cual el liderato puede ejercer su autoridad y en el cual el miembro pueda someterse a esa autoridad. Y ese es el problema, ¿sabe? El miembro no quiere someterse a la autoridad. Entonces la autoridad no puede someter el liderato no puede someter su autoridad si ese pacto no está ahí. ¿Sabes? Bien Sí, difícil. yo te lo digo porque y perdona Cristal que me estoy colando, hace como un año, ¿verdad? Estábamos hablando, tú hiciste una pregunta general sobre qué es la iglesia para el mundo, ¿verdad? ¿Cómo el mundo ve la iglesia? Y entonces cuando vemos este punto en específico, muchas de las cosas, ¿verdad? También parte de los miembros, ¿verdad? Que entramos en pecado también somos culpables, no es que solamente los que no lo son, pero muchas de las cosas que suceden a la iglesia y cómo la imagen se está transmitiendo allá afuera es porque hay personas domingo tras domingo que asisten a la iglesia, que no quieren ser miembros, pero que andan, ¿verdad? Andan en vidas completamente oscuras. Sí. Y lo que ellos están llevando, ¿verdad? Aunque no son parte de la congregación en tener ministerio, porque la gente que está en la calle no entiende nada de eso, pero dicen, mira, este va todos los domingos a la iglesia, pero mira, tiene 3 mujeres o hace esto. Y sea lo que sea, está afectando. Yo sé que el cuerpo espiritual de Cristo no está Y se hace afectando. llamar cristiano también, ¿sabes? Ese es el problema. Yo estoy de acuerdo contigo, tú tienes toda la razón. Pero ese es un ejemplo de que, oye, no se ha podido lidiar con su pecado porque realmente no pertenece a una iglesia. Si perteneciera a una iglesia y él se sometiera al liderato y el liderato ejerciera su autoridad, ellos tendrían que bregar con el pecado de ese miembro, ¿entiendes? Y yo creo que ahí es que está la diferencia, Cristal. Sí, tengo una pregunta. Esto, cuando, por ejemplo, la Santa Cena, estaría, ¿verdad? Después que nosotros tengamos una membresía, ¿estaría abierta a personas como de visita o...? Mira, eso depende de ¿Cómo eso depende de cada iglesia local. Hay iglesias locales
donde solamente los miembros de la iglesia participan de la cena. Hay gente, nosotros hemos dicho, si usted es creyente, es bautizado y pertenece a otra iglesia, examínese y puede participar de la cena del Señor. Entonces, cada iglesia yo creo que tiene su manera de hacerlo. Lo que sí he visto es que si tú estás en un proceso de disciplina, ¿verdad? No deberías de participar de la cena, ni siquiera deberías de participar de la cena. Eso sería uno de las cosas que como parte de la disciplina que se te está aplicando, tú no deberías de participar, ¿sabes? No debes de ser, no debes, no se te puede catalogar como miembro de la iglesia porque estás en un proceso, ¿verdad? Que cuando te estoy hablando de excomulgación, no se le permite participar de la cena. Y yo he escuchado algunas iglesias que inclusive no le aceptan ni el diezmo, ni el diezmo, sí, porque la razón es que algunos pueden decir, no hacen esto, pero los chavos sí, ¿entiendes? Entonces, algunas iglesias en el mismo proceso de disciplina, ni siquiera el diezmo le aceptan al que está en ese proceso, para poder ver el proceso un poquito más limpio, ¿ok? Lori, la respuesta. Dice, ahora sí, Ney, mi cristal, ¿sí? Esa pregunta fue Pues, larga, ¿eh? Esa pregunta fue larga. dice, en un escenario en el que el anciano de una iglesia predica fielmente la palabra de Dios y te confronta con un pecado en tu vida que no quieres tratar, si no eres un miembro de la iglesia, simplemente puedes salir por la puerta sin ninguna atadura ni consecuencias reales. Pero si estás comprometido con la iglesia como miembro, tienes que lidiar con tu pecado. No puedes simplemente salir corriendo a otra iglesia donde no confrontarán con tu pecado, porque la iglesia entera se ha comprometido a que vivas de forma responsable, conforme al evangelio, y tú te has sometido voluntariamente a la supervisión de la iglesia. Mira, espérate, Gloria, antes que siga, porque yo sé que sigue la contestación. La palabra ahí, ¿verdad? Cuando da un pero, él dice, pero si estás comprometido con la iglesia como miembro, y ese es el asunto, ¿sabes? Cuando alguien se hace miembro de la iglesia, es un compromiso que hace el miembro. La iglesia tiene una tarea, el miembro tiene una tarea, y es un compromiso, es un pacto entre la iglesia y el miembro. Y entonces eso hace que uno se someta como miembro al liderato y el liderato ejerza su autoridad sobre el miembro, ¿ok? No podemos salir por ahí como si nada hubiera sucedido. No me gustó lo que dijeron y me voy. Esa no es la manera de lidiar con tu pecado. Pero eso es lo que hace mucha gente, ¿sabes? Y es triste que mucha gente cuando se confrontan con su pecado, pues se van a un lado donde no lo molesten. Y no lo confronten. Y ese es el peligro también de andar solo por ahí. No hay nadie que realmente te confronte, te dirija, te oriente, te guíe, tú sabes. Y no te sometes a nadie. Tú eres el mandamás en tu vida y nadie puede estar por encima de ti. Bueno, Jesucristo se sometió al Padre y eso no lo hizo ser menor que Dios. Así que eso es ese es el ejemplo que él nos dio. ¿Sabes? Nosotros nos sometemos a las autoridades y ese es el texto que leímos, ¿verdad? Porque estamos en Hebreos 13:17 que dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Okay? Aquí hay un sometimiento, ¿okay? Que no nos gusta eso, es el asunto. Especialmente hoy en día, ¿sabe? Que tanta gente se ofende por cualquier cosa, entonces es bien difícil el sometimiento. ¿Sabe? Y cuando tú dices, no, yo me someto a mi pastor, la gente te mira como que este es un tonto. Este hace lo que le digan, ¿sabe? No se trata realmente de eso.
se trata al final de nuestra lucha con nuestro pecado, que, Ujú. que nos quiere arropar, ¿sabe? El pecado. Y mi hermano me ayuda en mi lucha y yo ayudo a mi hermano y él me ayuda a mí con la lucha que yo tengo, ¿sabes? Para eso es que estamos. Sí, Ahora y sí, yo creo Miguel, que como comentario, ¿verdad? Si tú te fijaste en lo que leímos de la contestación, hay algo bien importante aquí. La contestación dice, porque la iglesia entera se ha comprometido a que vivas de forma responsable conforme al evangelio y tú te has sometido voluntariamente a la supervisión de la iglesia. ajá, O sea, estamos hablando de que si una persona está en pecado, toda la iglesia tiene la potestad, ¿verdad? De lidiar con eso, de ayudar al hermano, ujú. de hacer algún tipo de plan para que el hermano pueda, ¿verdad? Ser edificado y Restaurado, sí. exacto, restaurado. O sea, que a veces nosotros pensamos es solamente el pastor, ¿no? Si yo veo que mi hermano está en pecado, yo debo ir donde mi hermano y decirle, hey, mira, estás cometiendo este pecado, estás faltando en esto. Ajá, como dice Y Mateo. exacto, y apoyarlo y ayudarlo, y obviamente, ¿verdad? Consultar con los ancianos de la iglesia o el anciano de la iglesia. Pero es una responsabilidad de todos nosotros, o sea, nosotros no podemos decir, bueno, ese no es mi problema, ay, yo no me atrevo, corregir a la hermana porque se va a enfogonar si yo le digo algo, ¿sabe? No podemos hacerlo, es nuestra responsabilidad una vez somos miembros de la iglesia. Continúa diciendo la contestación. Mientras que esta falta de libertad y de autonomía parece alarmante, es en realidad el medio ordenado por Dios para ayudarnos a crecer en piedad y vencer nuestro pecado. ¿Recuerdas nuestro estudio previo? El pecado es engañoso y endurece. Esa es la razón por la que necesitamos estar comprometidos y ser responsables delante de la iglesia, de modo que la iglesia como un todo pueda exponer nuestro pecado y mantener nuestra responsabilidad de arrepentirnos del mismo. Muy bien. Y yo creo que es importante, Miguel, el hecho de que, ¿verdad? Nosotros tomemos estas clases como iglesia, porque estamos hablando de que un hermano vaya y te diga que estás en pecado, pero cuando a mí me toque, ¿sabes? Yo tengo que mirar con agrado el que mi hermano me señale y me diga, hey, estás mal, estás cometiendo este pecado. Yo tengo que mirar como alguien que se preocupa por mí, como alguien que está velando mi beneficio espiritual, ¿verdad? Mi crecimiento, mi relación, mi comunión con Dios. O sea, Sí. no puedo decir, está chismosa, que no, o sea, y yo sé que es difícil, o sea, yo lo estoy diciendo porque decirlo es fácil, pero yo sé que debe ser, pues, vergonzoso, difícil, triste el que alguien, ¿verdad? Me señale mi pecado, pero honestamente, que me lo señale y que yo pueda restablecer mi relación con Dios, porque al final eso es lo importante. Y Gloria, y vuelvo y digo, en el tiempo que estamos viviendo, vivimos en un tiempo donde a ti no te gusta que se te metan en tu vida, o sea, que nadie te diga qué tú tienes que hacer, tú vas y haces las cosas, y ese es el peligro también de, por ejemplo, el asunto Pues de no me estar, guste. no, de ir a la iglesia este domingo y no volver a saber más nada de nadie hasta el próximo domingo. O sea, tú te quedas Sí. ahí como que, bueno, tú no sabes qué está haciendo el hermano, ¿no? Somos realmente una familia que estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. No se puede ver como que estamos entrometiendo en la vida de los demás. Realmente queremos ser edificados unos a otros. Y lo que Dios usa es a nosotros mismos. Ujú, ujú. Escribe por aquí, deja ver, en el chat. um, María Mosquera escribió, ese es el primer paso antes de llamar a dos testigos y después de esto llevarlo delante de la iglesia. Sí, eso es Mateo, cuando hablan Mateo, sí. Es bueno velar de la salud espiritual de nuestros hermanos
porque eso es apoyo para que entre al camino correcto. Eso es así. Eso es La así. pregunta número 8 dice, ¿cómo resumirías la relación entre la membresía y la sumisión a los líderes de la iglesia? ¿Puedes verdaderamente someterte a los líderes de la iglesia sin unirte a la iglesia? Repito, ¿cómo resumirías la relación entre la membresía y la sumisión a los líderes de la iglesia? ¿Puedes verdaderamente someterte a los líderes de la iglesia sin unirte a la iglesia? Participante. Cristal. Cristal, estás en mí porque no te oigo. Sí, es que estoy tratando de darle al screen y le doy el botón que no. Mira, es que en realidad, cuando estamos escuchando esta clase, esto suena como que es un matrimonio, prácticamente. Es como que una cosa bien, es que alguien que realmente no entienda o que no esté tomando estas clases no va a poder entender esto, porque como estamos programados para que es como que sí, está bien, cada cual tiene su vida y hay cosas que tú compartes, hay cosas que, pero con la iglesia es una relación, ¿sabe? Es una cosa bien profunda. So, se me olvidó la pregunta, pero es que es como que yo dije, yo Era más un pensando, asombro. escuchando Era más un asombro lo que quería. sí, era como que tú dices, esto es como una Hermano, relación, quiero decirles que estoy asombrada. no, que es una relación como, Pero es un pacto, una relación demasiada que totalmente de acuerdo, tú te vas a Cristal. tú no puedes decir, es como las personas que dicen, ¿verdad? Tú llevas 20 años con una persona, se muere y la herencia, ¿verdad? No te la van a dar a ti porque no estás reconocido. So, es como que en la iglesia no vas a poder tener los beneficios ni vas a poder, obviamente, con tu responsabilidad, las responsabilidades que tenemos nosotros, al final prácticamente son un privilegio y es un beneficio, ¿entiendes? Aunque suene como que es nuestra parte, pero realmente es como que el parámetro que Dios ha hecho para que nosotros mismos nos cuidemos. Por lo tanto, ¿sabes? Tú no vas a poder disfrutar de lo que, el beneficio de, por ejemplo, de lo que es someterte, porque no estás en el pacto. Por lo tanto, como que tú no vas a poder disfrutar no vas a poder tener, ¿sabes? Poder disfrutar los beneficios los beneficios que trae el cumplir con las responsabilidades, porque no has hecho las cosas de una manera oficial. Francesca. Yo Sí. estoy ahí. Una pregunta, pastor. Adelante. La pregunta que ustedes hicieron era si tú te puedes someter a un líder si no eres miembro si no te haces miembro de la iglesia, para ver si entendí. No. La pregunta dice, ¿cómo tú resumirías la relación entre la membresía y la sumisión a los líderes de la iglesia? Y que si puedes verdaderamente someterte a los líderes de la iglesia sin unirte a la iglesia. Pues yo pienso que nosotros debemos unirnos a la iglesia porque no creo que nosotros nos podamos someter o respetar, porque yo pienso que hacerte miembro de una iglesia es como hacer ese compromiso con Dios, como tú estás haciendo un compromiso con el Señor de que tú vas a ser fiel, de que tú te vas a unir, vas a crecer como familia. Entonces, si tú no estás dispuesto a hacer ese compromiso con la iglesia, yo siento que todavía no te falta, como que todavía no has entendido el concepto, porque cuando nosotros realmente estamos entregados al Señor, nosotros queremos entregarnos, dar hasta el 200, dar lo que no puede, como estaba diciendo, no me acuerdo a quién era que le estaba diciendo ese otro día, que si fuera por mí, yo participara en todas las esquinas, todo lo que yo pudiera,
yo creo que yo fuera la primera y la última que me fuera de la iglesia si yo pudiera, si tuviera en mis manos, yo hiciera en todas las áreas todo lo que yo pusiera, ayudar en lo que yo pudiera, porque quiero tener ese compromiso, porque yo lo quiero hacer para el Señor. O sea, si yo sé que la membresía de la iglesia, para mí, yo no estoy diciendo que sea así o que la persona tenga que verlo así, pero para mí, hacerme miembro de la iglesia, yo estoy como haciéndome, como yo lo dije ahorita, estoy, no sé, haciendo esa como con el Señor, es para mí con Dios. Entonces yo no hallo, si tú todavía no estás dispuesto a hacer esa membresía para la iglesia, yo no veo cómo tú puedes someterte a los líderes de tu iglesia si tú no tienes, ni sé cuál es la palabra que la estoy buscando, pero si no tienes ese compromiso con la iglesia, no sé cómo te puedes someter al líder. Eso es lo único que yo pienso, no sé. Yo quiero decir algo. Adelante, Mercedes. Así, como han dicho, el cristiano tiene un compromiso con Dios, y ese compromiso con Dios es estar unido a una congregación, a estar bajo los mandatos de un hombre del Señor, una persona que dirija una congregación, porque si yo soy cristiana y soy independiente, no quiero que nadie esté sujeta a nadie, entonces hay algo en mí que no está completamente unido a Cristo, porque si Cristo es el ángulo de la iglesia, yo tengo que estar sometida, estar en una iglesia sometida bajo la autoridad de ese pastor y la autoridad de la iglesia. Yo no puedo estar de mi cuenta si yo me siento una cristiana, pero no quiero que nadie me diga nada. Entonces hay un problema de que la persona no está completamente sometida bajo los preceptos de Dios, porque es un mandato del Señor que nosotros nos congreguemos y estemos todos unidos y para ayudarnos, porque la Biblia lo expresa para qué tenemos que estar unidos, para esforzarnos unos a otros, para ayudarnos, para ver nuestras necesidades unos con otros. Entonces, eso es un compromiso que el cristiano tiene que estar sometido en una iglesia, ser miembro de una iglesia para que pueda estar fortalecido, y también cuando uno tiene problemas, que yo pueda ir donde mi pastor y expresarle, donde una hermana que yo tenga confianza en ese momento de expresarle las cosas que quizás no puedo liar yo sola. Entonces hay que ser miembro de una iglesia como cristiano para que tú puedas estar bajo la cobertura de la palabra de Dios. Y además de eso, como dijo Cristal, eso trae también responsabilidad, y además de eso, te trae también privilegio. Porque si yo no soy miembro de ninguna iglesia, por ejemplo, y yo me voy a otro país, entonces yo llego allá, llego a una iglesia que voy a presentar, pero si yo soy miembro de una iglesia, el pastor me puede, si yo soy una persona que estoy en plena comunión en la iglesia, el pastor me conoce, me va a dar una recomendación para cuando yo vaya a otra iglesia, en otro lugar, en otro país, otro estado, donde sea, yo presento esa carta de mi pastor y saben que yo pertenecí a una congregación. Todas esas cosas, pero tenemos que ser obedientes y someternos a los reglamentos de la iglesia donde pertenecemos. Y nosotros también tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos somos miembros de tal iglesia y después hacemos cosas que la persona vean en nosotros que no es de cristiano, porque entonces también a veces, como no somos miembros de la iglesia, pero como vamos ahí, nos identificamos como que somos miembros de ahí porque vamos ahí. Entonces hay que tener eso en cuenta, que el que no está en Cristo no debe de decir que es miembro de una iglesia, porque entonces está haciendo la cosa mal. Muy bien. Escribe María en el chat: el ser parte de la iglesia eres parte de la novia que estará en las bodas del Cordero. Eso también es correcto.
Glory, ¿qué dice la contestación de la pregunta número 8 entonces? Dice básicamente, un aspecto de ser miembro de la iglesia es someternos a los líderes de la iglesia. Esto es lo que está haciendo al unirse a la iglesia. Si nunca te unes a la iglesia, por definición no te estarás sometiendo a sus líderes. Mientras que aquellos que no son miembros y que asisten asiduamente a la iglesia pueden escoger someterse a la enseñanza de un líder de la iglesia en la forma más importante, continúan sin someterse a ellos. Al rehusar unirse a la iglesia, están rehusando ponerse bajo la autoridad de la iglesia y de sus líderes. Así, en esencia, siguen reteniendo su autonomía, su autoridad sobre sí mismos. Puede que se sometan voluntariamente a la enseñanza de estos líderes siempre y cuando les guste y estén de acuerdo con ella, pero ¿qué ocurre si oyen algo que no les gusta, algo que les toca personalmente? Pueden levantarse e irse simplemente. Así que al rehusar unirse a la iglesia, están rehusando obedecer el mandato de Hebreos 13:17 de someterse a sus líderes de su iglesia. Wow. O sea que, y déjeme decirle que eso que dice el libro ahí, ¿verdad? Ese asunto de que, bueno, yo asisto y estoy de acuerdo con las predicaciones, con la enseñanza bíblica, hasta que hablen algo que a mí no me gusta. El que no es miembro, así hay mucha gente, ¿sabe? El que no es miembro fácilmente se levanta de su asiento y se va. No le tiene que dar cuentas a nadie porque él no está bajo la autoridad de esa iglesia, pero sepan ustedes, mis hermanos, que todo aquel que tiene esta actitud está desobedeciendo Hebreos 13:17. Y eso es un peligro grandísimo. No se están sometiendo a la autoridad que Dios ha puesto como liderazgo en la iglesia. Y a veces hacemos eso y pensamos que como a mí no me gusta, pues a Dios tampoco le gusta, ¿verdad? O que no me gustó lo que él dijo y como a mí no me gustó, pensamos que Dios piensa igual que nosotros, ¿no? Mi hermano, déjeme decirle que lo que usted tiene que hacer es obedecer Hebreos 13:17. Si usted pertenece y es miembro de una iglesia, aunque usted no esté de acuerdo con algo, siempre y cuando no sea una falsa doctrina, porque ya eso es otra cosa. Pero siempre y cuando no sea una falsa doctrina, no es necesario que usted se aleje de la iglesia. Usted se somete a lo que la autoridad decidió. Podemos decir, ¿sabe cuántas tonterías a veces la gente se va de la iglesia porque no le gustó cómo se toca esto, no le gustó la música, no le gustó que pintaran la pared de un color? No, yo la quería de rojo. Bueno, si la iglesia decidió, la autoridad decidió que se iba a pintar la pared de azul y al final se pintó de azul y usted la quería de rojo, pues usted sométase y mire la pared de rojo ahí y gócese. Pero no se vaya porque pintaron la pared de rojo, por favor. No hay una herejía ahí, no hay nada. Simplemente usted no está de acuerdo, pero la Biblia nos manda a someternos a las autoridades que Dios ha puesto. No dice someterse a las autoridades cuando nos guste o cuando nos sintamos bien. Es someterse a las autoridades. Mire, mi hermano, todo lo que otro decida nunca va a estar 100% de acuerdo a lo que usted piensa, porque usted es diferente. Entonces usted puede estar pensando que esto debe hacerse de esta manera, pero todos nosotros somos diferentes y debe de llegar a un punto en donde nuestras ideas deben de someterse bajo las ideas de otros. En la iglesia, el liderato, el pastorado, los líderes que Dios ha puesto, son los que toman las decisiones y nosotros las acatamos. Si no nos gustan, podemos ir donde el liderato, podemos hablar, pero lo ideal es que nos sometamos, siempre y cuando, vuelvo y digo, no sea una herejía bíblica. Y Miguel, yo creo que es bien bueno, ¿verdad? Que nosotros discutamos esto porque como iglesia, yo creo que pues como seres humanos caídos que en muchas ocasiones pues fallamos, qué sé yo, a veces padecemos de que nuestra comunión o relación con Dios pues como que se afecta, ¿verdad? Por causa de nuestro pecado. Es importante que todos nosotros como miembros de la iglesia entendamos todas estas cosas. Tú sabes, hay veces que
que no estamos conformes con las decisiones que los líderes de la iglesia toman, pero hay maneras de manejarlo. Y yo creo que es bueno que nosotros seamos abiertos, porque al final del camino somos parte del mismo cuerpo, queremos edificarnos, queremos crecer juntos, y es saludable el que no me gustó la pared, como tú estabas diciendo, que el pastor sepa que no me gustó la pared, pero me voy a alinear y voy a ver la pared, ¿verdad? Y eso es algo que yo utilizo mucho en mi trabajo. Yo puedo decir, mira, no estoy de acuerdo con eso, pero me voy a alinear. Mira, y yo creo que un problema es que no te gustó la pared, ¿verdad? Lo hablas con el pastor y entonces estás todo el año criticando la bendita pared. Ay, sí, esa es otra. Entonces, Y comentándolo, esa y pared, sí, no, esa pared, ¿sabes? Entonces, realmente te sometiste. ¿Realmente te sometiste al liderato o todavía eso está en tu corazón? Pero una pregunta, vamos a suponer, con ese mismo ejemplo de la pared, vamos a suponer, no me gustó. Yo te lo digo como pastor, no me gustó cómo usted pintó la pared, pero veo a Cristal y le digo, Cristal, esa pared, la verdad que es Sacho. ¿Eso es someterse o no? ¿Me sometí o no me sometí? Yo creo que yo creo que no sería bueno nunca que tú lo comentes por fuera, ¿sabes? Yo creo que eso no ayuda a nadie, aunque a veces uno lo hace sin Sí, con ninguna, el ánimo de, ajá. sin ninguna maldad, y yo lo puedo entender, ¿verdad? A veces lo hacemos sin ninguna maldad. Pero si tú ya llevaste tu queja y se decidió pintarla del color que sea, pues miremos la pared ahí, aunque no nos guste, tú sabes. Tratemos de disfrutar hasta que se pinte de otro color, tú sabes. Exacto. Pero si O Dios miremos, o miremos O algo mande a ahí está. Hadrian a escribirlo con markers o algo así. Ay, bendito, porque es Hayden. No, miremos el arbolito ahí mientras tanto, no se preocupen. No, pero si puedo opinar algo, si alguien dependiendo de lo que dice, que a veces se nos zafa, pero cuando tú lo haces con esa intención, yo creo que tú te sometiste, porque si tú te sometiste, pero si llego, pastor, a mí no me gusta ese arbolito ahí arriba del púlpito, el pastor me dice, pues a mí sí, ya es el pastor de la iglesia. Vamos a poner ejemplo, el arbolito ese. Ya, yo le digo, ok, o sea, si no es algo que bíblicamente está mal, porque si bíblicamente está mal, mi deber es con la Biblia decirle, pastor, bíblicamente dice que usted no puede tener ese arbolito de arriba, míralo aquí te lo dice. Pero si es algo como es sencillo, que yo no estoy de acuerdo con algo, pero ya unanimemente de los líderes de la iglesia decidieron que si lo hace así, ya mi deber es, bueno, Señor, o sea, yo no lo veo de esa manera, pero orarle al Señor, decirle, dame la tranquilidad para olvidarme de eso, o para que tú le dejes a él el entendimiento de ver de la manera que yo lo veo, pero eso ya tendrá que ser entre tú y el Señor, no y por ahí con los hermanos. Pero mira, yo le dije a ese pastor y él ni me hizo caso, porque aquí a mí no me hacen caso para nada, yo no digo nada, porque ya tú te estás sometiendo. Tú empiezas a correr la voz por ahí, por todo el mundo, está causando como una rencilla, una cosa, porque también otro hermano lo puede ver mal, pues sí, wow, mira, y tú sabes, se puede causar un problema. Es mejor que tú te quedes callada y lo practiques con el Señor, y ahí muere todo. Tengo un comentario aquí, Gloria, en el chat. Dice, hay muchos que solo visitan por conveniencia, pues pueden visitar sin compromiso y salir de la iglesia cuando quieran. Esto es religiosidad y de estas personas están llenas muchas iglesias. Entiendo que es muy difícil someterse a las autoridades de las iglesias y que más aún cuando dice someter los unos a los otros en el temor del Señor. Y eso es real. Quizás es por eso mismo muchos no se comprometen, ¿verdad? Porque pueden salir cuando quieran. Sigue diciendo, debemos entender que los líderes también se pueden equivocar y pues orar para que Dios nos ayude a someternos a Cristo y su palabra administrada por medio de los líderes. Y eso también es verdad. O sea, no los líderes siempre. Y ese es el asunto. Mira, los líderes no siempre tienen la razón. Quizás la pared debería de haber sido blanca. ¿Me entiendes? Quizás debería de haber sido blanca. ¿Sabes? El líder se equivocó,
pero ¿sabes qué? Hay que someterse. Y en algún momento quizás Dios le pone en el corazón, ¿sabe qué? La pared debe haber sido roja. La pared debe haber sido blanca en vez de roja. Sí. Y yo creo que nosotros como hermanos, como miembros, no solamente, no significa que tenemos que a ciegas hacer todo lo que dice un líder, no. Podemos llevar nuestras preocupaciones y nuestras quejas, pero al final en la iglesia hay un liderato y la Biblia dice que nosotros como miembros nos sometemos a ese liderato que Dios ha puesto. Cristal. Amén. Sí, que primero que si van con un texto o que si vamos con un texto lo tenemos que tener en el contexto correcto, ¿verdad? Porque podemos ir a decir algo, aquí dice la Biblia, pero no estamos tomando en consideración todo lo que está diciendo. Y otra cosa es que en el versículo 17 están diciendo, ok, usando el ejemplo de la pared y de los colores, al final ellos van a dar cuenta también. So, nosotros podemos estar con la situación, decir, mira, esto lo hizo mal el pastor, tú cumpliste con tu parte, si realmente tú estás convencido de que hay algo que está hecho de una manera incorrecta y el pastor, ¿verdad? Tú trataste de hablar y quizás el pastor pues no lo vio y si llegara a pasar de que el pastor estaba incorrecto, pues el pastor también va a tener un día, ¿sabes? Que dar cuentas por eso. Espérate, no sigas, Cristal. Realmente. Esa es la próxima pregunta. Ay. Pero está bien, vamos por ahí. Vamos por la línea. Pero tú no has leído la respuesta número... Sí, yo la ¿Lo leí. leíste? Sí. Sí. Sí, pues la Ese pregunta dice, número 9, ¿qué dice? Dice, consideremos la cuestión desde otro ángulo. Vamos a considerar la cuestión desde otro ángulo. Desde lo que estaba diciendo Cristales ahora. Vamos. ¿Por quién han de dar cuenta a los líderes de la iglesia? ¿Cómo se supone que los líderes pueden saber por quiénes tendrán que dar cuentas? Ahora sí vamos, Cristal. A ver. Bueno, pues ellos van a... otra vez, perdón, Gordy, porque no entendí muy bien. ¿Por quién han de dar cuentas los líderes de la iglesia y cómo se supone que los líderes puedan saber por quiénes darán cuenta? Bueno, pues debe de ser por las personas que oficialmente son miembros, porque esas son las personas que tienen la responsabilidad de someterse a ellos y que los pastores tienen la responsabilidad de velar. Cristal, escribió María Mosquera en el chat por los miembros verdaderos que se someten. Escribió ella, bien específica ahí. Por los miembros verdaderos que se someten. Francesca. Bueno, yo pienso que por lo primero que ellos deben dar cuenta es por ellos mismos, porque uno le va a dar cuenta al Señor por nuestras propias acciones, antes que por lo de los otros. So, yo no voy arriba a darle cuenta primero a Dios de, por ejemplo, cuando Dios me haya... En el caso de los líderes, Francesca. Sí, pero yo digo que primeramente ellos tienen que dar cuenta por ellos mismos, porque si el pastor no da un claro ejemplo de lo que él predica, ¿a quién él le va a dar cuenta al final de cuentas? Cuando Dios lo llame a cuenta, es a Dios que le va a dar cuenta por él no haber llevado un correcto evangelio, por él no haber disciplinado bien a sus ovejas. Y después, pues obviamente de los miembros que, como dijo María Mosquera, que verdaderamente se sometan a la iglesia. Pero yo pienso que primero tienen que empezar por ellos mismos, dar cuenta por ellos mismos. Cristal. Sí, que lo que dice Francesca, pero ahí está diciendo, está preguntando en el contexto de lo de la membresía. Por lo tanto, sí, sabemos que todos vamos a estar, todo el mundo, seas creyente, seas miembro, todas las personas vamos a estar delante de Dios, ¿verdad? Y vamos a dar cuenta de nuestra obra. Pero los pastores no solamente van a tener la responsabilidad de ellos, sino que ellos también, Dios le va a pedir cuenta de las personas a las que Él le dio para su grace. So,
Ellos realmente tienen que saber que tienen una responsabilidad bien grande. Ujú. Mercedes. Mercedes. Sí, yo creo que en esa pregunta se refiere a los miembros de la iglesia, Ujú. a los que a veces cometen cosas y tal vez por consideración el pastor no quiere decirle nada o para no ofenderlo y lo deja seguir como en el pecado que ellos han cometido, aún sabiendo lo que no lo llaman a conocimiento, porque como dice que es un deber de los ancianos de la iglesia velar por sus feligreses, por sus miembros. Ujú. Entonces, si yo como miembro de la iglesia, cometo un pecado y el pastor llega a enterarse y me deja seguir haciendo todo esas cosas en la iglesia como si nada ha pasado, porque por amor a mí, que me deja seguir haciendo las cosas y no me llama a capítulo, diría yo. O sea, que no me llama para saber si yo voy a dejar lo que estoy haciendo o cosas iguales a eso. Bueno, si te tiene amor debería de llamarte, no sería al revés. Eso que yo digo, ¿verdad? Pero muchos no lo hacen, pastor. Dejan pasarlo por arriba porque no quieren ofender a su hermano, porque el hermano quizás se puede ir y tiene miedo de todas esas cosas y lo deja seguir así. Entonces el pastor tendrá que dar cuenta por esas almas. Ujú. Ujú. Ok, dice la contestación. 9. 9. Sí, sí, no, lo que pasa es que como empieza con una pregunta, como que de momento me confundí. La contestación número 9 dice, ¿por quiénes han de dar cuenta a los líderes de la iglesia? Aquellos por cuyas almas velan. Si de repente apareces en una iglesia una vez cada cierto tiempo y no eres responsable delante de la iglesia y nunca te sometes a la misma, sería mucho decir que los líderes de la iglesia están velando por ti. ¿Cómo saben los líderes de la iglesia por quiénes han de dar cuentas? Han de dar cuenta de aquellos por los cuales velan, es decir, aquellos que se han puesto en manos de su cuidado espiritual a través de la membresía de la iglesia. Así parece que este versículo también indica que la iglesia a la cual el autor de Hebreos estaba escribiendo practicaba la membresía de la iglesia. Los líderes sabían por quiénes debían dar cuentas y los miembros de la iglesia sabían a quiénes debían someterse. Muy bien. Dice, tal y como hemos visto en estos dos pasajes, hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento para la práctica de la membresía de la iglesia. Vemos la membresía de la iglesia con el Nuevo Testamento, ya que se puede estar dentro o fuera de la iglesia, 1 Corintios 5:12. Se espera que los miembros de la iglesia sepan quiénes pertenecen a la iglesia y quiénes no, 1 Corintios 5:9 al 12. Los cristianos están bajo la autoridad de la iglesia de tal forma que si persisten en un pecado no arrepentido, deben ser excluidos de la misma, 1 Corintios 5, 4 al 5 y el 13. Y se exhorta a los cristianos a que se sometan a sus líderes, lo cual significa renunciar a nuestra autonomía y ponernos bajo la autoridad de la iglesia, Hebreos 13, 17. Y los líderes darán cuenta de aquellos que les han sido encomendados, lo cual significa que tienen que saber quiénes son esas personas. Hebreos 13, 17. La próxima pregunta dice, considerando toda esta evidencia bíblica en su conjunto, ¿dirías que las iglesias locales tienen la obligación de practicar la membresía de la iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? Gloria, permiso. Yo quería decir algo de la pregunta anterior, Dilo, de la contestación, perdón. digo. Wow, porque has utilizado esta palabra varias veces, autonomía. Ujú. Y dice facultad de la persona, la definición, facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. So, ¿sabes? Es como, Hago lo que me da la gana. ¿sabes? Tú,
Ajá. Sabes que no tienes eso, que no puedes, no tienes eso, no tienes eso. No es una opción. No es una opción, exacto. Name, te vi. Ahora Bajo sí. la mano otra vez, Sí. antes de hablar. Mira, se me olvidó, perdón. Tú sabes que cuando estábamos viendo eso de miembros ahora en la iglesia, sobre los que pertenecen y los que no pertenecen, los que han sido separados y los que no han sido separados, ¿verdad? Por el Señor. Me acuerdo el Antiguo Testamento, cuando Dios elige a Israel, la diferencia que era Israel de las demás naciones y qué hacía Dios a través de sus líderes, que eran los profetas, para que el pueblo tenía que seguir esas normas y esas reglas, porque Dios quería que su imagen, ¿verdad? Como pueblo escogido, sea santidad, sea ¿verdad? Justicia, perfección. ¿Y qué hacía el pueblo, ¿verdad? Por el mandato de los decretos que Dios daba, cuando esas personas no hacían las cosas correctas o entraban en un pecado, ¿verdad? Que en este caso a muchos de ellos les costaba la muerte, ¿verdad? Eran sacados y apedreados. Así mismo es. Y cuando lo vemos en el contexto del Nuevo Testamento, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? La iglesia representa, ¿verdad? La nación santa del Señor Jesucristo, que Él ha apartado para el servicio de Él y para nosotros, ¿verdad? Mostrarle esa santidad a través de nuestros actos, y por eso es que la membresía, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender que tú eres miembro porque eres cristiano, porque eres creyente, porque fuiste separado, y la imagen que tú vas a reflejar, ¿verdad? Va a afectar o va a lacerar la imagen de la iglesia, que es la novia de Cristo. Y cuando nosotros entramos en un proceso de pecado, pues tenemos que ser restaurados, ¿verdad? Excomulgarnos, ¿verdad? En caso de que nosotros no nos quedamos a arrepentir hasta que el Señor, ¿verdad? Así haga el proceso de nuestra vida. Sí, muy bien. Soy bien el clavo ahí, muy bien. Ok, dice. La pregunta 10 otra vez, Glory. Ajá, ¿verdad? ¿Dirías que las iglesias locales tienen la obligación de practicar la membresía de la iglesia? ¿Porque sí o por qué no? En base a todo lo que hemos estudiado. Porque la Biblia lo dice, caso cerrado. Ay. Sí, eso está bien. Alguien más para leer la contestación que del libro, que está bien interesante. Dale. La número 10. ¿Tuviste la número 10? Está bromeando, Glory. Yo vi la contestación. Sí. La contestación dice, esto, ¿verdad? Esto requiere una reflexión y meditación personal, pero la respuesta debería ser sí, para todas las razones que comenten. No importa lo que usted comentara, está bien. Sí, sí que está bien. Siempre y cuando dice sí. Sí. La número 11 dice, en la misma línea, ¿dirías que cada cristiano está bíblicamente obligado a unirse a una iglesia local? Porque sí o porque no. Sí, y Cristal dice sí. Leo la respuesta, Miguel. Sí, porque ya estamos terminando y lo que falta es una pregunta y Por eso dice, es larga. La respuesta debería ser sí, para todas las razones que se expongan, pero la Biblia espera que la iglesia tenga un dentro y un fuera. Aquellos que están dentro de la iglesia son cristianos y aquellos que están fuera de la misma no lo son. Wow. Oye, pero entonces esto nos pone en la posición de que si yo voy a una iglesia, no, pero espérate. Si yo voy a una iglesia, mira lo que dice esta contestación. Aquellos que están dentro de la iglesia son cristianos y aquellos fuera de la misma no lo son. Ajá. O sea, iglesia como cuerpo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, es que se supone, ¿verdad? Que si tú vas a la iglesia, tú tienes que querer ser miembro. No desate fuego, fuego aquí. Espérate un momento, mira. Acuérdate que estamos estudiando esto en base a los versos que leímos. Ok, no te vayas por otro lado. Gracias. Está bien. Sí. Ok, voy a seguir leyendo, me conviene. Sí. Dice, Sí. los cristianos se someterán a la autoridad de la iglesia hasta el punto en que, de que pueden ser excluidos de la iglesia si no se arrepienten.
Los cristianos deben someterse a la autoridad de sus líderes. Por todas estas razones y otras más, cada cristiano está bíblicamente obligado a ser miembro de una iglesia local. Ok, entonces, la última pregunta dice. La última pregunta es bien larga. Lo sé. Yo no creo que la podamos terminar hoy. Dice, hay algunas iglesias que practican la membresía de la iglesia y otras que no. ¿Cómo afectará esto los intentos de una iglesia para practicar la disciplina de la iglesia? La capacidad de la iglesia para mantener a las personas responsables a la hora de rendir cuentas, para que vivan vidas santas, las relaciones de los líderes con aquellos que están en la iglesia y el nivel de confianza y profundidad de la comunión que se desarrollará en la iglesia. Eso está bien largo. Ok. Hay varias maneras de hacerla. Se asignan. Una. Ok. Dice, hay iglesias que practican la membresía de la iglesia y otras no. ¿Cómo va a afectar esto a los intentos de una iglesia para practicar la disciplina? ¿Cómo va a llevar a cabo la disciplina si uno Bueno, es que no se puede aplicar, ¿verdad? Si no tiene membresía y si tiene membresía? Cristal. Bueno, si la iglesia no tiene membresía, prácticamente no tiene la base o el backup bíblico para poder establecer la disciplina, porque realmente, ok, pues está bien, ya. Sí, muy bien. Una iglesia no será capaz de practicar la disciplina eclesial porque la gente no está dentro de la iglesia, ni bajo su autoridad en primer lugar. Por otra parte, practicar la membresía es un primer paso necesario hacia una práctica saludable de la disciplina eclesial. Y por eso, Gloria, por eso es que hay iglesias que no se practica la disciplina. Y esa específicamente es la razón. ¿Sabes? Tú no sabes quién es miembro, el pastor no tiene autoridad para hacer nada porque realmente, ¿sabes? No hay una membresía bíblica. Cristal, otra vez, dale. Sí, pero que realmente una iglesia que no practique la membresía prácticamente no es bíblica, porque es que eso te lo exige la Biblia. Realmente en la Biblia está todos estos versículos. José, bájalo un poco, por favor. Todos estos versículos están mostrando que tiene que haber una estructura, porque la estructura es lo que te va a permitir, ¿verdad? Que tu iglesia sea saludable, que puedas ejercer la disciplina, el orden. Prácticamente una iglesia un lugar donde José, bájalo, por favor. Mira, yo te oigo bien. Donde, yo no oigo a José, ¿sabes? ok. Okay. Si van a un lugar y donde la gente se reúne, que se llama iglesia, pero no aspira por lo menos a decir, ¿verdad? Yo quiero establecer una membresía porque a lo mejor están como estamos haciendo nosotros, o que ahora mismo no tenemos membresía, pero es porque es un proceso de plantación, hay unos pasos y pues, pero la meta, ¿verdad? Es el deseo de tu corazón como pastor establecer eso, porque la Biblia lo manda. Pero si una iglesia tiene enfoque y entiende que la membresía no es necesaria, realmente es dudosa que sea una iglesia bíblica, porque claramente todos estos versículos ¿verdad? Y todo lo que explica se ve en el Nuevo Testamento establece, ¿verdad? Que debe de haber una responsabilidad y un pacto entre el cristiano y la iglesia. Cristal, yo creo que aprovechen que no tienen membresía, aprovechen, hay disciplina. No, estamos bregando con eso. Hermano, ese consejo como que no es muy cristiano. Mira, ya se me fue el hilo con ese comentario de Amy, ¿viste? No, que ahora me acordé, mira, que lo que yo he visto es que algunas iglesias, yo no sé, puedo llamar, tienen una membresía light donde llaman miembro a aquel que asiste los domingos, pero tú nunca entiendes realmente lo que significa ser miembro de esa iglesia y cuáles son tus responsabilidades. Entonces,
ese pacto realmente que hay entre la iglesia y el miembro no está tan claro entre los que asisten, aunque ellos pudieran llamarse miembro. Entonces, el asunto de la disciplina realmente no se puede llevar a cabo porque nunca hubo ese pacto tan serio que debe de haber, ¿entiendes? Y yo creo que es algo en lo que muchas iglesias hoy en día fallan por las razones que sean, ¿sabes? No hay una membresía centrada tan, en la escritura. Name. Sí, que a lo mejor muchas iglesias no mencionan la palabra miembro, pero cuando sí te orientan, porque en el caso, cuando yo pertenecía a la iglesia en Puerto Rico, sí me orientaron que cuando nosotros aceptamos, ¿verdad? Recibimos el llamado de Dios para salvación, sí ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, ya somos una familia. Nunca había escuchado la palabra, pero sí me dejan claro que ya nosotros somos separados para el Señor, ¿verdad? A lo mejor la palabra nunca la escuché, no sé, la escuché después de muchos años después, pero sí te dejaban claro saber que solamente los que eran cristianos eran parte del cuerpo de Cristo, y a lo mejor muchas iglesias están en ese mismo forma de hacer el proceso, que debe ser más claro, sí debe ser más claro, pero pues Sí, porque, no sé, porque, por ejemplo, el asunto de la disciplina, ¿cómo tú lo puedes aplicar? ¿Sabes? Si no hubo una orientación en cuanto a eso, ¿verdad? Que hay una autoridad y que tú te sometes a esa autoridad, ¿sabes? Si eso no te lo explican, tú vas a ir ahí y te vas a sentar, pero si tú haces algo, tú no sientes la responsabilidad de rendirle cuentas a nadie. ¿Tú me entiendes? Y yo creo que eso es un error, ¿verdad? Llamar a alguien que es miembro. Y yo puedo entenderlo porque yo vuelvo y digo, cuando comencé la clase lo dije, por alguna razón muchas de las iglesias que he pertenecido, no recuerdo una orientación en cuanto a la membresía. Así que yo quisiera que en la de nosotros hubiera una bien buena. Y por eso estamos haciendo esto. Cristal. Que lo que estaba diciendo Neimi está bien, se escucha bien y eso, pero como quieran, no están estudiando, porque es que es que se ve que hay algo que tiene que pasar oficialmente. Sí, sí. No importa de que te hayan, nos expliquen si estamos separados, no importa todo eso, es que tiene que haber una estructura, porque es como que el que te diga, sí, yo estoy casado, porque yo vivo con él, yo pago las cuentas, él es fiel a mí, pero nunca hubo el pacto, vivo con ¿verdad? él hace 30 años, no está el pacto, no hay matrimonio, o sea, no importa lo lindo, vivimos juntos, firmamos una casa juntos, podemos hacer una lista de 1500 cosas, pero si no hay un papel, porque es lo que legaliza, ¿verdad? Hoy día un matrimonio, donde establezca si es un matrimonio, son casados, no importa la manera que tú lo quieras pintar, no hay un pacto oficial. Por lo tanto, para mí ya después de esta clase, una iglesia que no tenga el deseo de establecer una membresía está en un error, porque hay una exigencia bíblica que tienes que tener membresía. Glory tiene la mano levantada como estudiante. Sí. No, refiriéndome a lo que Neimi estaba diciendo, yo creo que la práctica por años ha sido que una iglesia, si tú asistes, qué sé yo, quizás ya por 3 domingos corridos, eres parte ya. Ya tú eres, exacto, tú eres parte de la iglesia. Yo lo he visto así también, sí. Sí, y honestamente, ¿verdad? Ay, sí, muchacha, yo soy miembro de ahí, yo llevo un año viniendo, pero no hay un proceso estructurado, como muy bien explicaba Cristal. Y yo creo que esa ha sido la práctica de la mayoría de las iglesias. Sin embargo, tú ves gente, por ejemplo, en las iglesias quizás llevan un año, pero no son comprometidos a la hora, qué sé yo, bueno, Glory, corrígeme. Yo creo que tú y yo hemos asistido a la misma iglesia siempre, ¿verdad? La misma iglesia. Sí. O sea que la misma experiencia mía ha sido la tuya. ¿Tú recuerdas algún proceso de membresía? No, pero vuelvo y repito, porque asistíamos con regularidad. Sí, ya tú eres miembro, sí.
ya fuimos miembros, pero ahora ¿verdad? Dándome cuenta a través de esta clase, tuve gente que lleva 1 año, 2 años y quizás nunca ha estado en alguna actividad de la iglesia o quizás nunca ha hecho sus aportaciones económicas o responsabilidades como ofrendar. Y yo sé que, por ejemplo, a veces uno menciona la parte de ofrenda y yo creo que ese es el tema más sensitivo entre el mundo y las iglesias, ¿verdad? Porque pues los pastores, como mucha gente dicen, son unos pillos, o lo que quieren es el dinero, o qué sé yo, ¿verdad? Lamentablemente la iglesia ha sido lastimada en ese sentido, pero la realidad es que hasta eso es parte de lo que conlleva ser miembro. ¿Sabe? Un miembro de una iglesia tiene que reconocer que hay unas responsabilidades, que todo lo que tiene es del Señor y eso incluye sus finanzas. Pero yo, ¿verdad? La aportación es que en realidad muchas iglesias podrían ser, sí, nosotros tenemos un sistema de membresía porque él lleva 6 meses asistiendo, ya él es miembro. Bueno. Eso es como una membresía automática. Decirlo así, ¿verdad? Como Sí, que sí. después de tantos domingos ya. De hecho, Mira. hay iglesias que, por ejemplo, le regalan Biblias a la gente cuando llegan, siempre y cuando van por 3 domingos corridos. Mira, esto se acabó ya. Vamos a hacer algo. La semana que viene empezamos con la pregunta número 12. Y porque es que la pregunta 12 tiene como un rabo de 4 o 5 preguntas más. Rabo de 4 patas. Sí, entonces comenzamos con la pregunta número 12 y entonces ahí caemos a la otra clase. Yo sé que yo quizás no corto y dejo que mucha gente comente y que se nos alargue la clase, pero yo creo que es bien bueno que la gente comente y es bien bueno que podamos entender. No importa si la clase de un día se tarda 2 o 3. A mí eso nunca me ha molestado. Yo prefiero que nosotros nos extendamos y que podamos entender bien realmente lo que la escritura dice y que nos vayamos a nuestras camitas entendiendo lo que dice Dios a través de su palabra. Yo creo que es más beneficioso para nosotros. Y Así gracias que por respetar el tiempo, pastor. me gusta siempre terminar a las 8:30. Sí, yo sé que a veces nos podemos extender, ¿verdad? Como la semana pasada estuvo tan heavy que no podíamos cortar y yo creo que nos extendimos 10 minutos, que no recuerdo la última vez que lo hicimos, pero yo trato de respetar el tiempo, aprendí eso y creo que es bueno. Yo creo que lo podemos hacer, podemos ser sabios y si usted no dice lo que tiene que decir en 1 hora, en verdad, analícese. Tenemos que mejorar. Vamos a orar entonces y en el sábado vamos a anunciar si nos reunimos en el templo o lo hacemos por Zoom, perdón, no por Zoom. Esta vez lo vamos a hacer por Facebook Live. La semana pasada me dio algo ahí extraño y no pude hacer nada. Pero el sábado vamos a anunciar si lo hacemos por Facebook Live de nuevo o lo hacemos en el templo. El asunto es que todavía tenemos un par de gente con el COVID y pues, y déjeme decirle, hermano, el COVID está peor que nunca. ¿Sabes? Las estadísticas están trepadas, de verdad. Sigamos orando por eso. Cristal, despídenos en oración ya que quieres hablar. Ok. Mira que tenía una observación, pastor, porque yo lo he escuchado por varios años. Y antes usted decía, sí, lo que usted no dice en media hora, no lo dice, y ahora lo aumentaste a 1 hora, porque antes tú decías en media hora, y ahora lo aumentaste a 1 hora. Porque antes hablaba solamente media hora, ya porque no. es una Sí. clase, no es un... Okay. Sí, eso es. Recuerda que a los jóvenes les gustaba que Miguel predicara antes porque Sí, porque predicaba hablaba bien poquito. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos permitiste tener al podernos reunir y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por este día, por todas las bendiciones, Señor, que nos has dado.
Gracias por el privilegio de verdad de poder estar en una iglesia donde se hable tu palabra, Señor, y donde podamos aprender, donde podamos ser confrontados, Señor, y donde podamos ver, Señor, esa luz que nos da esperanza, Señor, a poder pertenecer a tu cuerpo y Señor, y sentirnos que estamos siendo cuidados y que vamos a poder caminar en tu verdad, Señor. Perdónanos, Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras debilidades, ayúdanos, Señor, a juntos ayudarnos los unos a los otros, que tengamos espíritu, Señor, humildes y que sobre todo tu amor sea con cada uno de nosotros para que nos soportemos como lo demanda tu palabra. Gracias, Señor, por Miguel, gracias por su diligencia, te lo presentamos en esta noche y te pedimos por cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, para que tú nos continúes bendiciendo y que podamos meditar en todo lo que hemos escuchado. Mira a nuestros hermanos que no están, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nos animemos a buscarles, a recordarles, Señor, los beneficios y la bendición que es poder estar en estas clases. Ayúdanos a organizarnos en nuestras tareas diarias para poder asistir y que podamos ser diligentes en las demás cosas que tenemos que hacer. Te damos las gracias, Señor, por todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos.